Saludos estudiantes. En esta sección vamos a estar trabajando el tema de modelado con sistemas de ecuaciones lineales. Este ejemplo nos viene de la sección 10.2 y dice así. Jason recibe una herencia de $50,000. Su asesor financiero le sugiere invertir esta cantidad en 3 distintos fondos de mutualidad. El primer fondo es el fondo de mercado de dinero. El segundo fondo es el fondo de acciones preferenciales. Y el tercero es el fondo de acciones de alta tecnología. El asesor estima que el fondo de mercado de dinero rendirá 5% de interés anual. El fondo de acciones preferenciales dará un 9% de interés anual y el fondo de alta tecnología rendirá un 16% de interés anual. Jason desea tener un rendimiento total al cabo de un año de $4,000. Para evitar el riesgo excesivo, él decide invertir el triple en el fondo del mercado de dinero que en el fondo de acciones de alta tecnología. La pregunta es, ¿cuánto debe invertir Jason en cada uno de estos fondos? En este ejercicio podríamos comenzar con un diagrama como el siguiente. Fíjense, inicialmente Jason tiene una cantidad para invertir de 50,000. Ahora, estas cantidades se van a ir a 3 distintos fondos. Vamos a suponer que estos compartimentos son esos 3 fondos. Aquí tenemos el fondo 1, fondo 2 y fondo 3. O sea, de estos 50,000, una partida va hacia el fondo 1, otra partida va hacia el fondo 2 y otra partida va hacia el fondo 3. Bueno, y la idea es la siguiente. El primer fondo, ¿verdad? Tiene un rendimiento o una tasa de interés anual, en este caso de 5%. Por lo tanto, aquí tenemos que el rendimiento o el interés es de 5%. Vamos a colocar aquí. Tenemos acá interés. Y esto es al 5%. Del segundo fondo nosotros tenemos una ganancia por concepto de intereses y esto está al 9%. Y por último tenemos el tercer fondo que está a el 16%. Y eso es lo que tenemos en total, ¿no? Ahora bien, fíjense que lo que él quiere hacer es, él quiere que el total de estas 3 ganancias, de estos 3 intereses, sea igual a ¿cuánto? A el interés total, en este caso, que va a ser de 4,000. Ese es su objetivo. ¿Okay? Entonces, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuánto él debe invertir en, por ejemplo, en el fondo 1? O sea, ¿cuál debe ser el principal 1? ¿Cuál debe ser el principal 2? ¿Y cuál debe ser el principal 3? ¿Okay? Y esa viene siendo la pregunta. Este ejercicio se va a regir por la siguiente ecuación. Vamos a copiarla por aquí. Esta ecuación ustedes la conocen ya, la hemos utilizado anteriormente y es la ecuación de interés simple.
nosotros tenemos que el interés simple se compone por tres factores. El primer factor viene siendo la cantidad invertida. A esto típicamente lo llamamos el principal. Esto se multiplica por la tasa de interés anual y se multiplica por el tiempo. Tiempo de la inversión. Fíjense que en este caso el tiempo de inversión va a ser de un año. ¿Ok? Eso es lo que podríamos deducir. ¿Ok? Muy bien. O sea que este tercer factor para este ejercicio siempre va a ser de 1. ¿Ok? Bueno, pasamos entonces a definir nuestras variables. La primera variable viene siendo la cantidad invertida o el capital en el fondo de mercado de dinero. Esa es la primera variable. La segunda variable viene siendo la cantidad invertida en el fondo de acciones preferenciales. Y por último, tenemos que tenemos la cantidad invertida en el fondo de acciones de alta tecnología. Muy bien. A esta la vamos a llamar, hemos dicho que la vamos a llamar P1. A este es el segundo principal y este es el tercer principal. Bueno, ahora vamos a copiar aquí. El segundo paso viene siendo expresar las cantidades que nosotros identificamos. Por ejemplo, ya sabemos estas tres cantidades. Ahora, otras cantidades pueden ser las siguientes. Aquí nosotros tenemos que la cantidad total invertida viene siendo igual a ¿cuánto? A, en este caso, 50.000. Otra variable que también nosotros tenemos es la siguiente. En este caso vamos a decir que es el
el rendimiento o interés o ganancia en el fondo de mercado de dinero. Esa es otra. También vamos a tener, la otra es en rendimiento en el fondo de acciones preferenciales. Y la próxima viene siendo el rendimiento en el fondo de acciones de alta tecnología. Bueno, eso prácticamente vienen siendo nuestras variables. También podríamos considerar la ganancia total de esas tres cantidades. En este caso, que sabemos que Jason espera al cabo de un año recibir un rendimiento o una ganancia total de $4,000. Ahora nos falta asignarles expresiones a estas cantidades. Ya tenemos que la cantidad total invertida es de 50,000. Ahora, el rendimiento o el interés, ¿verdad?, en el fondo de mercado de dinero viene siendo de 5%. En este caso, sabemos que es 5% de el capital. Fíjense que aquí tenemos el capital o la cantidad invertida por el porciento o la tasa de interés. Esto nos da directamente la ganancia. En este caso, en vez de 5%, vamos a utilizar decimales, por lo tanto sería así, de esta manera, ¿verdad? En esta otra cantidad tendríamos algo así como al 9% del P sub 2, que esto equivale a 0.09 del P sub 2. Y la última viene siendo, por ejemplo, al 16%. Y en este caso es el tercer fondo, ¿verdad? Por lo tanto, esto se escribe como 0.16 por P sub 3. Y aquí tenemos ya todas estas cantidades. Ahora, observen lo siguiente. Por ejemplo, nosotros podríamos relacionar estas primeras 4 cantidades porque lo que Jason está invirtiendo en cada uno de estos 3 fondos tiene que totalizar ¿a cuánto? A 50,000. Por lo tanto, de ahí va a surgir nuestra primera ecuación. Ahora, nuestra segunda ecuación se puede establecer mediante a estas 3 ganancias. Estas 3 ganancias o la suma de estos 3 intereses tienen que totalizar a 4,000. Y de ahí entonces tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a establecer las ecuaciones. Bueno, en el primero tenemos lo siguiente. Esto es cantidad invertida en el fondo 1. Vamos a llamarle así. Ahora, también tenemos que cantidad invertida en el fondo 2 más la cantidad invertida en el fondo 3 es igual a la cantidad invertida total. Esa es la inversión total.
Por lo tanto, aquí tenemos lo siguiente. Esto sería, por ejemplo, x más y más z es igual a, en este caso, Jason invirtió 50.000. La segunda ecuación, como habíamos hablado, sale de las ganancias. Por ejemplo, podríamos decir el rendimiento o el interés simple o la ganancia del fondo 1, la ganancia del fondo 2 más la ganancia del fondo 3 es igual a la ganancia total. O sea que aquí tenemos algo así como 5% por la cantidad invertida en el primer fondo más la ganancia del segundo fondo más la ganancia del tercer fondo es igual a mi ganancia total, a lo que yo espero recibir de interés o de rendimiento al cabo de un año de esta inversión. En la tercera tengo lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, tenemos la cantidad en el mercado de dinero es 3 veces la cantidad en acciones de alta tecnología. Esto es una estrategia de Jason para evitar riesgos excesivos en esta inversión. Por ejemplo, en este caso, nosotros sabemos que el primer fondo va a recibir 3 veces la cantidad invertida en el tercer fondo. Y eso es lo que tendríamos. Aquí vamos a cambiar las variables. En vez de x, y y z, estamos utilizando p sub 1, p sub 2 y p sub 3. Vamos a ser consistentes. Tenemos p sub 1, p sub 2, p sub 3. Perfecto. Y ese sería nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a escribirlo acá. Vamos a comenzar a resolverlo. Por ejemplo, nuestro sistema está de esta forma. Por ejemplo, p sub 1 más p sub 2 La segunda ecuación es y la tercera ecuación es ese es nuestro sistema o modelo. Bueno, en el libro muestra una manera de hacerlo.
algebraicamente. Yo le voy a mostrar otra manera donde nosotros reducimos este sistema con 3 variables a 2 variables, resolvemos un sistema reducido y luego regresamos a esa tercera variable para asignarle el valor de la solución. Bueno, por ejemplo, fíjense de lo siguiente. En este caso, nosotros tenemos, como ya P sub 1 es conocido y tiene esta expresión, nosotros podríamos directamente sustituir por lo que es P sub 1, por ejemplo. En este caso, P sub 1, si es igual a 3 por P sub 3, tendríamos lo siguiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Observen cómo sería esto. Vamos a llevarlo a otra diapositiva. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí de la ecuación 1 tenemos lo siguiente. Tendríamos P sub 2 más 4 P sub 3. Esto es igual a 50.000. Ahora, de la ecuación 2 tendríamos 0.15 por P sub 3 más esto es P sub 2, aquí hay un error. Esto es igual a 4.000. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Sumamos estos términos semejantes. Por ejemplo, en este caso ya nos quedaría P sub 2 más 4 P sub 3, 50.000, y aquí nos quedaría punto 0.9 P sub 2 más punto 31 por P sub 3. Esto es igual a 4.000. Perfecto. Observen que aquí lo que tenemos es un sistema de 2 variables y lo podríamos resolver, por ejemplo, numéricamente o gráficamente en Desmos. Vamos a suponer que X es igual a P sub 2 y que Y es igual a P sub 3. Vamos entonces a entrar estas dos ecuaciones en Desmos y resolverlo de una manera gráfica. Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos X más más 4Y es igual a 50.000. De la segunda ecuación tenemos
0.9x más 0.31y es igual a 4000. Acá en el plano buscamos dónde se encuentran estas rectas. Observen que estas rectas se encuentran de esta manera. ¿Okay? Por lo tanto, la solución viene siendo que x es igual a 10.000 y que y es igual a 10.000. Tomamos una captura. Muy bien, regresamos a la diapositiva. Insertamos entonces esta imagen aquí. Y observamos que en este caso la solución para este subsistema es 10.000 para ambas variables. Regresamos entonces a nuestra diapositiva anterior y ya nosotros sabemos que, por ejemplo, en este tercer sistema, ya nosotros tenemos que P sub 2 es igual a 10.000. Sabemos que P sub 3 es igual a 10.000. Y tenemos ahora que P sub 1 es igual a 3 por lo que es P sub 3. Pero P sub 3 viene siendo 10.000. Por lo tanto aquí tenemos que P sub 1 es equivalente a 30.000. Por lo tanto, esta es la solución. Tenemos que la solución viene siendo la terna ordenada X, Y, Z. Y aquí tenemos, por ejemplo, para X tenemos, o para, no para X, sino estamos en otra variable, ¿verdad? En este caso, para el principal 1, principal del fondo 2 y principal del fondo 3, tenemos lo siguiente. 30.000 para el primero. Tenemos, por ejemplo, 10.000 para el segundo y 10.000 para el tercero. Fíjense que la totalidad de los tres suman a 50.000. Y esta viene siendo la solución. Ahora vamos a pasar entonces a contestar la pregunta. La pregunta era la siguiente, por ejemplo, en cada uno de estos fondos, ¿qué cantidad debe de invertir Jason? Y pasamos aquí. Tenemos lo siguiente. En este caso, tenemos que decimos que Jason debe invertir, en este caso son unos $30.000 en el fondo de mercado de dinero. Tiene que invertir o debe invertir unos $10.000 en el fondo de acciones preferenciales y debe de invertir $10.000 en el fondo de acciones de alta tecnología. Hemos culminado.